Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, la verdad es que todo el que me escucha y me ve sabe perfectamente que yo he actuado en la vida política dominicana desde una óptica partidaria. Sin embargo, yo le pido un mayor grado de tolerancia porque deben saber que yo hago un esfuerzo más allá para tratar de ser objetivo. Y no soy tan seducido por la idea de los particularismos porque eso me aleja de la objetividad requerida y sobre todo el nivel humilde de respeto que uno se gana con la gente que recibe el mensaje. Primero, en la República Dominicana tenemos partidos políticos maduros, estables, fortalecidos, de una profunda cultura democrática. Eso es un desafío. ¿Por qué? 60 años, en términos históricos, no es tanto. Pero el que hace una ponderación de los partidos políticos en el país, después del ajusticiamiento, y consciente de que el ajusticiamiento entronizó la idea de un partido único, como pasa en todas las dictaduras, la República Dominicana es una organización que tiene niveles institucionales donde los partidos políticos se construyeron a imagen y semejanza de sus grandes caudillos, de sus amos partidarios. ¿Por qué? Porque el peso específico de una personalidad, en el caso real de Trujillo, fue dueño del partido, dueño de la República. Cuando la sociedad dominicana se transforma e inicia una apertura democrática, muchos de los vicios del pasado se mantuvieron. Era Unión Cívica Nacional, un partido profundamente democrático. Hacía un esfuerzo democrático. Pero el peso específico de su personalidad esencial, ¿cuál era? Viriato Fiallo. ¿Era Manuel Aurelio Tavares Justo un dirigente político con una tradición democrática? Claro que sí. ¿Pero qué pasó? Que el proceso de elección de su partido, 14 de junio, en principio la figura que tenía mayor arraigo era su esposa, no él. Pero ese síndrome del machismo que prevaleció en el país hizo que él fuera la autoridad fundamental de ese partido. E inclusive, en la lógica de la reflexión histórica, tanto él como Leandro Guzmán estaban casados con dos hermanas y fueron las autoridades fundamentales de ese partido junto a Pipe Faxes. ¿Era el PRD de ese momento un partido de profunda tradición autoritaria? No, tenía un arraigo democrático de líderes importantísimos, Juan Isidro, Jiménez Grullón, Juan Bosch y comparte Ángel Miolán. ¿Cuál era el inconveniente? Que había un sustento autoritario que fue el motivo de toda esa etapa de fragmentación de los partidos políticos en el país. Porque se dividieron, se fraccionaron y esas fuerzas se atomizaron de tal manera porque el síndrome del autoritarismo se incubó más allá de los componentes ideológicos. Eran liberales y progresistas en el discurso, pero el peso específico de sus personalidades caracterizó la forma de hacer la vida partidaria. ¿Hasta cuándo eso duró en el país? Pónganse a calcular. Duró desde este momento, ¿verdad? Hablo de fecha específica. 30 de mayo de 1961, elecciones de diciembre del 62, hasta la desaparición física de los tres grandes políticos del relevo de esa coyuntura. ¿Quiénes fueron los tres grandes políticos del relevo de esa coyuntura? Balaguer, que heredó fuerzas sociales y políticas en esa dirección, construyó un partido que se llamaba Partido Reformista, inspirado en su personalidad, en el peso específico de su condición, que después se hizo social cristiano por esas situaciones de orden internacional, porque necesitaba contrapesar al PRD con la socialdemocracia. Sí, y asumió la democracia cristiana. Pero era un partido estructurado en función al interés de Joaquín Balaguer. Otro partido, Juan Bosch. Hasta que en el año 1973 él entendió que tenía que romper con el partido. Era un partido de líderes importantes, él era la figura fundamental porque había sido candidato presidencial, había sido derrocado. Pero en el tránsito de su salida, ya él percibía la emergencia del doctor Peña Gómez. Y en el mismo PRD
yo sostengo que en un tránsito importantísimo el doctor Peña Gómez tuvo periodos con rasgos no del todo democráticos. Es decir, 30 años de dictadura, sumado a 30 y tantos años de vida medianamente democrática, dejaron el sabor que los partidos políticos eran instrumentos al servicio del jefe, del que mandaba. Y en el Partido Reformista, el que intentaba contra Balaguer, Balaguer lo decapitaba. Y en el PLD, el que intentaba contra Juan Bosch lo decapitaba. Hay dos acontecimientos importantísimos en la vida del PRD, de mi líder, el doctor Peña Gómez, que era el más democrático de todos, donde su voluntad se impuso sobre la razón. En el año 1982 competían Tonti Rutinel, Winston Arnott y Rafaelito Ángeles Suárez para el ayuntamiento. Y en un ambiente confuso, Peña se impuso por encima del esfuerzo de ellos. Y volvió ese proceso en el año 98 cuando Vargas Maldonado, Eligio Jaques y Julio Mariñez competían por la alcaldía y la voluntad del líder se impuso. Es decir, en la vida política dominicana hay un sabor autoritario. Y aunque los partidos políticos son instrumentos en capacidad de democratizar la sociedad, los actores fundamentales de los partidos son ciudadanos, salvo reconocidas excepciones, con un sello autoritario. ¿Y eso es un fenómeno exclusivo de los partidos fundamentales? No. Hay gente muy querida por mí en los partidos alternativos. ¿Alguien le compite a Guillermo Moreno la presidencia de su partido? No. ¿Alguien le compite a Vincho Castillo la jefatura de su partido? No. ¿Alguien le compite a mi amigo Elita Wessing la jefatura de su partido en el PQDC? No. Es decir, el peso específico de las personalidades no es atribuible solo a los grandes partidos. Y si usted va a la franja de izquierda, también pasa lo mismo. Conclusión. Siempre estamos en desafío de los rasgos autoritarios que aún en un ambiente democrático que trata de sepultar de una vez y para siempre esas actitudes, tenemos que enfrentar. Porque hay mentalidades primatex que prevalecen, que entienden que en la medida que detienen los procesos, ellos tienen legitimidad. Y cuando eso no pasa, la sociedad le pasa por encima. Ya no es posible construir partidos políticos con las características de hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque la sociedad se transformó, las instituciones son más democráticas, el ordenamiento institucional es diferente, pero sobre todas las cosas, hay que decirlo, desde el año 2010 hay una etapa de constitucionalización de los partidos. ¿Qué significa eso? Aunque es un tema político, porque la discusión que se da hacia el interno de los partidos políticos es esencialmente política, debo decir que los instrumentos de carácter jurídico han servido para poner algún tipo de limitación. Porque antes el que disentía, lo votaban o se sometía. Ahora existen instrumentos. El Tribunal Superior Electoral. ¿Lo ideal es ir al Tribunal Superior Electoral? No. Lo ideal es que en los partidos políticos exista la madurez, la noción de cohabitación, la inteligencia, para que la disidencia se organice de tal manera de que sí, que todos pensemos iguales, los objetivos sean los mismos. Inclusive, el recurso del Tribunal Superior Electoral tiene que ser el último recurso, el casi no deseado. Claro, hay situaciones donde la gente no le deja más cabida que esa actuación. Se lo hago como recuerdo. ¿Y ustedes creen que en el viejo PRD las litigaciones históricas encabezadas por Abinader, Hipólito Mejía y Comparte eran las deseadas? No, se hicieron producto de la asfixia democrática que había. ¿Ustedes creen que mi intención era ir 37 veces al tribunal? No, pero frente a la inviabilidad de un ejercicio democrático, pasó eso. ¿Qué nos demostró el tiempo? Que la razón estaba del lado de nosotros. Porque la mayoría se desplazó, la mayoría entendió que ahí no había posibilidad de hacer un partido democrático. ¿Por qué yo digo esto? Porque el pulseo por los valores democráticos es constante. Porque los líderes políticos siempre se sienten cómodos cuando someten, subyugan al resto. Porque tienen la convicción de que pueden no solo ser cabeza visible, sino organizar y administrar los procesos de relevo.
Y eso es una fatalidad. Y voy a hacer jurisprudencia. ¿Acaso los reformistas que con méritos sobrados acumularon tiempo cerca del doctor Balaguer heredaron esas fuerzas sociales electorales? No, ni lo hizo Fernando Álvarez Bogar, ni lo hizo Víctor Gómez Berger. El primero que rompió con él fue Augusto Lora. Pero no lo hizo ni Carlos Morales Tornocoso, ni Jacinto Peinado. No lo hicieron. Ni Carlos Rafael Hueco Morales. No lo hicieron. Bien. En el PRD, entonces, el relevo no cayó ni donde Milagros, ni donde Atuey, ni donde Fello. Cayó donde Hipólito. Y lo lógico que en la sucesión de Hipólito debía ser Milagros. Pero desafortunadamente, ¿quién fue? Miguel. Es decir, lo que la gente proyecta, a veces acontecimientos rompen con eso. Porque la política no se puede igualar a las matemáticas. 2 más 2 no son 4 en política. En el caso del PLD, ¿quién creía que Leonel Fernández iba a ser el relevo de Juan Bosch? No. No. Pero las circunstancias, una disminución sustancial de las capacidades del profesor Juan Bosch le habilitó de vicepresidente y a partir de ahí él hizo carrera. Pero la gente pensaba que era Gutiérrez Félix, que era Norge Botello, que era Eduardo Selman. Pero el azar, que es una categoría histórica, sumada a los elementos coyunturales, produjo eso. Entonces, es importante que la gente sepa eso. Tú no puedes conducir la historia en función de tus intereses. La coyuntura va pariendo. Como diría el maestro Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Entonces, en función de eso, hay mucha rigidez. Los partidos políticos en la República Dominicana, su desafío es ser partidos democráticos. Porque antes de irme a la pausa, yo quiero poner en contexto los 2 fracasos recientes de los grandes partidos. ¿Por qué fracasó el PRD? Bueno, porque no había espacio democrático, porque una persona entendió que tenía que ser dueño, amo y señor del partido. Un partido que tenía una raíz democrática, que se construyó negando los hábitos autoritarios desde el exilio en 1939. Y cuando categorías como tendencias, voto universal, directo y secreto eran reglas, llegó alguien que lo sustituyó y borró esa tradición histórica. Conclusión, zafacón de la historia. ¿Por qué el PLD tuvo problemas? Porque el PLD entendió que el ejercicio de muscular democráticamente una organización no tenía razón de ser. Porque se estaba en el poder y desde el poder no se puede hacer convención. ¿En qué libro dice eso? Y comenzaron a hipertrofiar los organismos a tal punto de que quisieron imponer a un candidato sin vinculación con el aparato partidario, que su único atributo, el dinero. Conclusión, fracasaron. ¿Por qué ganó el PRM? ¿Porque la coyuntura marcaba eso? Sí, pero porque la diversidad interna fue capaz de encauzarse en una dirección, sin renunciar a las reglas democráticas de la competencia. Porque lo que pasaba en el PRD era imposición. Lo que pasó en el PLD fue imposición. Lo que pasó en el PRM fue cohabitación. Esas son las reglas que existen y que deben prevalecer en los partidos del siglo XXI. Que tengan plena conciencia de que no es posible ya reproducir los errores del pasado. Vamos a una pausa. Volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.